Estimados amigos y hermanos, damos muchas gracias a nuestro buen Dios y Señor que estamos en esta noche reunidos en el nombre de Cristo para leer y además de leer, para ponderar, para meditar en la palabra de nuestro bendito Señor. Y en ese orden de ideas, mis amados, les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, Mateo capítulo número 6, versículo número 9. Vamos a leer unos 4 versículos. No os hagáis, excúsenme, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estimados hermanos, nosotros hoy, como les dije hace un momento, continuamos la 11ª entrega de esta serie, el sermón número 11 de esta serie titulada El cristiano, el creyente y sus esferas de interacción. Hablando de esferas de interacción, o cuando hablamos de esferas de interacción, a lo que hacemos referencia es a la esfera en la que nos relacionamos con Dios, a la que le damos el nombre de esfera personal, la esfera en la que nos relacionamos con los miembros de nuestra casa, esfera familiar, y la esfera en la que nos relacionamos con la iglesia, esfera eclesial. Vamos también, si tenemos tiempo, tenemos tiempo, es decir, si no nos alargamos muchos meses en esto, lo cual no es muy común en nuestra iglesia, vamos a hablar de la esfera secular, muy importante por estos días, hermanos queridos, días de gran maldad, días malos y peligrosos, días de personas que se aman a sí mismos profesando la fe cristiana. Terribles días, hermanos queridos, y el Señor entonces nos enseña en este pasaje, mis hermanos, a orar. Esto no es una oración, ya lo dijimos que tengamos que repetir, es un modelo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son los elementos de los que estamos hablando? Y Dios mediante, que vamos a terminar hoy. La preparación del corazón, debemos preparar el corazón, debemos tener en cuenta, estimados hermanos, qué es lo que estamos haciendo. Estamos orando, debemos tener en cuenta el por qué lo estamos haciendo. Bueno, porque lo necesitamos, porque además de necesitarlo, nuestro Dios nos ordena que no cesemos de orar, y debemos tener en cuenta el quién, el qué, el por qué y el quién. Estamos delante del Dios Altísimo. Meditar en estas cosas, hermanos, va a ser de mucha ayuda y bendición para nosotros. Cuando nosotros entonces tengamos plena conciencia de qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y delante de quién estamos, entonces ahora ¿qué hacemos? Invocamos el nombre de Dios, procedemos a invocar el nombre del Señor, y es aquí cuando aprendemos Padre nuestro, hermanos, y hablamos largo y tendido acerca de los beneficios que representa para nuestra alma meditar en nuestro Dios como Padre. Son pensamientos grandiosos que calientan el más frío de los corazones, mis hermanos. Padre nuestro. Entonces, hermanos, además de invocar a Dios en tercera instancia, mencionemos sus atributos, su infinito poder. Piense en su infinita sabiduría, en su infinita justicia, o piense en los atributos de Dios, ¿cierto? Y siempre tenga en cuenta que esos atributos son eternos e infinitos. Es decir, Dios siempre ha sido Dios eternamente, y además Dios es perfecto, justo, santo, bueno
en manera infinita, o sea, es inmensurable, no lo podemos medir, hermanos queridos, y eso también debe ser de bendición para nosotros. Loemos, exaltemos, ensalcemos el bendito nombre de nuestro buen Dios, hermanos queridos. Pensemos en su misericordia, hermanos. Cuando yo les he explicado y les he instado a que piensen en su misericordia, les he dicho, miren la miseria en las que estábamos. Y hermanos, en la misericordia de Dios, Dios nos libró de la miseria espiritual que merecemos. Eso merecíamos. Continuar siendo miserables por el resto de nuestras vidas. Pero además de la misericordia, nosotros debemos pensar en la gracia. ¿Qué quiero decir también con esto? Bueno, si pensamos en la misericordia, debemos pensar, yo merecía misericordia, mas Él me libró de la miseria. Perdón, yo merecía la miseria, vivir en miseria, pero Él me libró de esa miseria sin yo merecerlo. Y además, cuando pensemos en su gracia, pensemos y seamos conscientes hacia dónde nos dirigimos, mis hermanos. Nos dirigimos hacia las moradas celestiales que Él mismo está preparando con amor para nosotros. Entonces ahí vemos el cielo que no merecemos. La miseria que merecíamos, Él nos sacó de ella. El cielo que no merecíamos, Él nos lo dio por medio de su Hijo Jesucristo. Hermanos, pensemos en esos atributos. Luego, hermanos queridos, vengamos a adorarle. Recordemos que dijimos la oración es un acto de adoración, es un acto de rendición de todo nuestro ser. Y dentro de esta parte, dentro de este elemento, mis queridísimos hermanos, yo hablé de unas cuestiones prácticas. Dispongamos nuestro cuerpo para orar. Tengamos cuidado en comenzar a orar y comenzar a pensar de manera paralela en otras cuestiones. Tengamos cuidado, nosotros debemos ser disciplinados, y en el momento en el que nuestra conciencia nos recrimine porque estamos mencionando el nombre de Dios en vano, abro paréntesis, porque eso es mencionar el nombre de Dios en vano, mis hermanos. Eso es mencionar el nombre de Dios en vano. Orar mientras estamos pensando, como decía mi madre, en los huevos del gallo, ¿cierto? Eso es estar mencionando el nombre de Dios en vano. Estamos hablando, Señor, tú eres grande y misericordioso, y pensando en las preocupaciones, y pensando en la deuda, y pensando en la congoja, y pensando en qué me va a decir mañana el jefe. Eso no es orar teniendo a nuestro Señor en mente, hermanos queridos. Entonces, Dios nos concede la disciplina. Y si usted es una persona que cae fácilmente en este error, hermanos, si usted no ha empezado, comience a disciplinar su mente, pare la oración, pida perdón y comience de nuevo, y así usted va a comenzar a aprender a fijar su mente en aquel que dio su vida por ti en la cruz. Controlemos pues nuestra mente en el sentido de que no permitamos que nuestros pensamientos divaguen. Hermanos, escuchemos la conciencia. No podemos continuar orando si nuestra conciencia nos dice tienes una mala disposición, tienes una mala actitud. No, hermanos, estamos delante de nuestro buen Señor que conoce nuestros corazones. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor que nos hable por medio de nuestras conciencias y nos diga, oye, no tienes una buena actitud al orar. Qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es el Señor de que nos libra de que continuemos perdiendo el tiempo, porque qué oración podrá ascender con olor fragante delante del trono de gracia y de misericordia si no tenemos una buena actitud. ¿Acaso le estamos haciendo un favor al Altísimo? ¿Acaso Él necesita de las oraciones suyas? Hermanos queridos, Dios no necesita de nada ni de nadie. Y si nosotros ahora nos convertimos en unos apóstatas, y si nosotros nos regresamos para el mundo, toda esa porquería y esa inmundicia no le va a robar un ápice de gloria al Altísimo. Hermanos queridos, nuestro Dios es grande, escuchemos nuestra conciencia. Hermanos, acordémonos de sus bondades, de su amor, y dirijamos hacia Él nuestro afecto. Recordemos que hablamos también de que dijimos la oración es un acto de adoración, de rendición. También nosotros debemos rendir nuestra voluntad.
¿En qué sentido? Bueno, en el momento de orar, estimados hermanos, si la voluntad de Dios, escúcheme bien esto, si la voluntad de Dios es que oremos sin cesar, como me dice Primera de Tesalonicenses, y que perseveremos en oración, como nos dice Colosenses, si esa es la voluntad de Dios, y esa es la voluntad de Dios, entonces, hermanos, nosotros debemos decir, bueno, no quiero orar, pero voy a obedecer la voluntad de Dios, hermanos queridos. Tenemos que sujetar nuestras voluntades a la voluntad del Señor. Comencemos por eso, mortifiquemos la carne. Esto no es cuestión de darnos látigos ni de privarnos de deseos que son legítimos para nosotros los cristianos. Esto es cuestión de mortificar esa carne que todos los días del resto de tu vida se va a oponer para que tú busques a Dios en oración. Entonces, hermanos, y también hablamos de la voluntad. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios en oración a demandar. No, hermanos queridos, nosotros no tenemos poder ejecutivo, no tenemos poder creativo. ¿Quién nos dijo? Bueno, sí, nos dijeron en tiempos pasados que nosotros podíamos convertir las cosas que no son en cosas que fueran, y nos enseñaron a declarar de manera positiva, nos enseñaron, bueno, haga un ensayo, yo creo que alguna vez se los mencioné, vaya al Palacio de Nariño y coloque en un afiche muy grande, decreto tal y tal cosa, a ver si eso es válido. Bueno, ¿cuánto más con los asuntos del Señor? ¿Cuánto más elevada es la autoridad del Señor sobre las autoridades terrenales? No tenemos ninguna potestad ni ningún derecho de decretar absolutamente nada. Por el contrario, hermanos, el llamado es, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Ven el punto, hermanos? Señor, que tú crezcas y yo mengüe. Señor, hágase tu voluntad y no la mía, sin importar la necesidad, el dolor, el cansancio, la situación. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, sujetamos nuestras voluntades en oración a la voluntad secreta del Señor, esa no la conocemos. Nosotros conocemos la voluntad revelada, todo lo que está en la palabra, pero esa voluntad secreta no la conocemos. Entonces nosotros, hermanos, de verdad le glorificamos. De hecho, hermanos, le honramos, estamos manifestando nuestra confianza en Él. Entonces vamos a continuar en la noche de hoy, habiendo dado este breve recorderis. Padre nuestro, dice la oración, Padre nuestro, o el modelo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas. Hermanos, en este punto, después de preparar nuestros corazones, después de invocar el nombre de nuestro buen Dios, después de pensar en sus atributos, en su magnificencia, en su poderío, después de rendirle todo nuestro ser, en ese momento, hermanos queridos, hermanos, debemos confesar nuestros pecados. Yo quiero que usted entienda, la confesión de pecados es sumamente importante dentro de la oración. Y también quiero que, si el Señor me lo concede, estimado hermano, usted cambie la manera en la que usted piensa al pedir perdón de pecados. Porque yo le quiero enseñar a usted una cosa hoy, es algo bíblico. Si usted no pide perdón de sus pecados en un estado verdadero de arrepentimiento y en un estado de verdadera conciencia del mal, de la ofensa que usted le causó al Señor, últimamente usted puede simplemente estar mencionando el nombre de Dios en vano. Es decir, de la misma manera, escúcheme esto, de la misma manera como usted menciona el nombre, como sería mencionar el nombre de Dios en vano, si usted dice, ay Señor, esto y aquello, mientras está pensando en otra cosa, de esa misma manera, vean el razonamiento, también sería, usted estaría mencionando el nombre de Dios en vano si viene a pedirle perdón en un estado no dispuesto de arrepentimiento. Tenga mucho cuidado. El hecho de que usted diga, ay Señor, perdona mis pecados, automáticamente eso no activa un botón en el cielo donde sus pecados son perdonados. ¿Quién le dijo a usted eso? Es que debemos ser conscientes de eso. Por eso quizás, me atrevo a decir, quizás esa es la razón por la que muchos persisten en sus pecados. Y uno dice, pero ¿por qué no ha podido salir de ese pecado, de esa situación?
Muy sencillo, porque no ha tenido un verdadero arrepentimiento, por tanto no ha tenido un verdadero perdón de Dios. Y es necesario que nosotros meditemos en ese asunto, mis hermanos. Entonces necesitamos confesar nuestros pecados. Pero hermanos, antes de confesar nuestros pecados, pare, quieto. Medite qué hizo el día de hoy. Ahora cuando llegue a casa, ponga en ejercicio todo lo que ha aprendido, hermanos. Y antes de confesar sus pecados, es bueno guardar silencio con el fin de hacer un inventario de su día. Si yo tuviera una máquina, obviamente nadie la tiene, si yo tuviera una máquina y la apuntase hacia algunos de ustedes, ¿qué sería lo que yo pudiese ver? Gracias al Señor eso no existe. Esto es un ejemplo tonto, solamente para ilustrar el punto que quiero decir. Hermanos, ¿qué ve Dios en tu corazón en este momento? Mentiras, engaño, necedad, palabras groseras. ¿Qué puede ver Dios hoy, en este instante, en todo lo que hiciste? Hermanos queridos, yo les hago una pregunta. ¿Usted cree que lo que Dios ve en su corazón, Dios se lo va a ocultar si usted le pide que se lo muestre? No. Si usted se presenta en oración con el deseo de confesar sus pecados, primero piense, deténgase, qué fue lo que hizo, qué fue lo que dijo, aún, hermano querido, qué fue lo que pensó en el día de hoy. Si usted no hace un inventario, cuando vamos a las fábricas, yo mismo tuve esa experiencia en Londres, vamos y cuando yo llegué a este trabajo, pues nadie sabía lo que había en la bodega, una bodega extremadamente grande, con equipo extremadamente costoso, y nadie sabía qué era lo que había. ¿Qué hubo que hacer? Un inventario. Tuve que recorrer casi toda la empresa, el local, de principio a fin, recogiendo todo. Eso mismo nosotros debemos hacer cada noche, hermanos. Debemos recorrer nuestro día para ver qué fue lo que hicimos, qué fue lo que dijimos. Ahora, en ustedes hay una preocupación, pero ¿qué si no me acuerdo? Mi hermano, si no se acuerda, bendito sea el nombre del Señor. Quizás se acuerde mañana o pasado mañana de lo que hicimos 2 o 3 días antes, no lo sé. El punto es que eso no se convierta en una excusa para usted no hacer el inventario. Si no se acuerda de manera honesta, no se acordó, no se cargue por eso. Pero de lo que sí se debe acordar cuando usted medita, cuando usted hace este ejercicio, de lo que se acuerde, de eso debe pedir perdón. Entonces el problema no es ¿qué pasa si no me acuerdo? No, el problema es no doblegar este cuerpo para que tenga un momento de quietud y de reposo y presionar, digámoslo así, a nuestro ser a que haga un inventario de todo lo que hizo. Hermanos, no importa si no nos acordamos, repito por tercera y última vez, lo que importa es que no nos olvidemos de hacer este inventario. Recuerde sus palabras, mire sus obras a la luz de la bendita Escritura, y de seguro su conciencia le va a recordar sus pecados y sus desaciertos de orden moral y ético. Hermanos, si usted como hijo de Dios se presenta delante del Padre con el deseo de honrarle, Él, hermano querido, le recordará a su propia manera, yo no le puedo decir cómo, pero estoy seguro de que Él le recordará esos pecados, siempre estando pronto y presto para perdonarles. Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan importante que usted haga un inventario a diario? Un inventario breve, hermanos, de sus palabras, de sus pensamientos y de sus obras antes de continuar en la oración. Hermanos, porque si nosotros, y muchas veces no nos damos cuenta, pero si nosotros oramos no siendo conscientes, sino habiendo confesado nuestras culpas, nuestros desaciertos, nuestros pecados, nuestras violaciones de la ley, nosotros o nuestros pecados están siendo piedra de tropiezo para nuestras oraciones. No se le olvide eso. Su pecado es piedra de tropiezo para sus oraciones. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66.
¿O qué me dicen de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7? Cuando Pedro, o cuando el Espíritu Santo del Dios vivo le habla a los varones diciéndoles: maridos, igualmente vivid con vuestras esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, nuestro pecado y nuestra desobediencia se constituyen en piedras de tropiezo, en estorbo para nuestras oraciones. Yo quiero, sin faltarle al respeto a su inteligencia, yo quiero que usted me diga algo. Cuando usted siente una piedra en el zapato, ¿qué hace? Cuando usted tiene otra suerte de estorbos, ¿qué hace? Quítese o lo quita usted. Eso hace usted. Quita el estorbo para que no le estorbe. Hermanos, lo mismo, no tenemos la potestad para quitar el pecado de nosotros, pero sí tenemos la potestad para presentarnos delante del Dios vivo con la certeza de que Él no permitirá que nuestros pecados se constituyan como piedra de tropiezo para nuestras oraciones. Hermanos, el Espíritu del Dios vivo nos va a recordar en qué cosa estamos fallando, en qué cosa hemos errado, en qué cosa hemos desacertado, y Él mismo nos conducirá a la cruz del Calvario para que pidamos perdón en el nombre de aquel Dios encarnado que murió para perdonar nuestros pecados. Hermanos, el Dios que nos dice: venid delante de mí, el Dios que nos recuerda que nos podemos presentar de manera libre y gozosa delante del trono de gracia, es el Dios delante de quien debemos pedir perdón por nuestros pecados, habiéndolos confesado, hermanos. Hermanos, cuando usted tenga claro los desaciertos, los pecados que ha cometido, y cuando esté seguro de que en verdad está arrepentido, entonces clame: Señor, perdona mis ofensas. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres grande y misericordioso, eterno. Santificado sea tu nombre. Piensa en la santidad. Venga a nosotros tu reino, esas expectativas de que el Señor regrese. Hermanos queridos, pero entonces luego perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas. Pero yo les dije, hermanos queridos, tengamos cuidado y no nos convirtamos, estimados hermanos, en aquellos hipócritas que piden perdón de boca, pero su corazón no está dolido por el pecado que han cometido. Les repito, quiere el Señor que nadie en este lugar, en esta iglesia, sea aquel hipócrita que pida perdón con labios, pero que aún quiera seguir pecando, que aún se deleite en el pecado, que aún se goce en el pecado, que no sienta dolor por el pecado. Dígame usted, estimado hermano, dígame usted frente a la cruz de Cristo si hallará perdón por el pecado X, si usted luego lo quiere seguir cometiendo. ¿Dios lo perdona? Hermanos, no creamos que Dios nos va a perdonar simplemente porque ya somos cristianos. De hecho, el verdadero cristiano es el que viene a pedir perdón arrepentido, hermanos. Ese es el verdadero cristiano. Pide perdón arrepentido. No debería existir en medio de nosotros una actitud hipócrita que se acostumbre a decirle cada noche a Dios: oh Padre, perdona mis ofensas, he pecado contra ti, sin ni siquiera saber la razón por la que le está pidiendo perdón. Es decir, le decimos, si nos hemos acostumbrado quizás a decir: oh Padre, perdona mis pecados, sin ni siquiera pensar en esos pecados. ¡Qué repudiable actitud, hermanos! No estamos teniendo en cuenta el Dios Santo que conoce nuestros corazones. Creemos que podemos tratar con Dios de la misma manera con que usted puede tratar conmigo, hermano. Yo cuando trato con usted no puedo ver su corazón, no puedo ver cuáles son las intenciones de su corazón, pero Dios sí lo conoce. Así que no insultemos a Dios y no nos engañemos a nosotros mismos. Meditemos en nuestro pecado, hermanos. Y si no estás arrepentido con dolor en tu corazón, entonces pídele al Dios de toda gracia que te conceda un verdadero arrepentimiento para poderte presentar y para poder obtener ese perdón, hermanos.
¿De qué te sirve si no estás arrepentido pedir perdón? Dime de qué. Si amas el pecado, ¿de qué te sirve mencionar las frases más hermosas y componer los versos en oración más preciados si tu corazón aún se deleita en el pecado? Pídele al Señor que doblegue tu corazón, que quebrante tu corazón. Pídele al Señor que del cielo venga gracia en abundancia y un verdadero arrepentimiento, hermanos, porque sin arrepentimiento no podemos hallar el perdón de nuestros pecados. No quiero tampoco que usted se angustie diciendo, ay, pero yo no lloro cuando pido perdón. No hay necesidad de llorar. Muchos lloran y no tienen un verdadero dolor en sus corazones. Pero hay otros que están cansados del pecado, que están hartos del pecado por la bendita gracia del Señor. Hay unos que no quieren seguir pecando más. Ellos vienen y le piden perdón al Señor por ese pecado con el firme compromiso, como lo decía un puritano: cuando vengas y te acerques delante del Dios omnipotente que te conoce, cerciórate de que te acerques teniendo como punto principal el compromiso para que con su ayuda no continúes en ese pecado. Debemos, hermanos queridos, delante del Dios que nos conoce y que nos ve, comprometernos esto por su fuerza para no poder pecar. Si no estás comprometido con eso, yo creo que deberías replantear tu oración más como una oración de salvación. Hermanos, insisto, no podemos pedir perdón de pecados si es que de verdad no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Quienes piden perdón de pecados sin tener un verdadero arrepentimiento, lamento la comparación, pero no son muy diferentes a los amigos católicos romanos que piden perdón sin verdaderamente haberse arrepentido y sin ser conscientes de sus ofensas, y muchísimo menos de que esas ofensas son ofensas en contra de la ley de Dios. Hermanos, quinto punto, debemos confesar nuestros pecados, pero antes debemos hacer un inventario de nuestras ofensas en contra de esa bendita ley. Pero para no sonar muy genérico, yo quiero que hagamos un ejercicio y particularicemos. ¿Cuáles ofensas?, se preguntará usted. ¿Por qué ofensas debemos pedir perdón? Esto puede sonar muy puritano, porque esta era la manera en la que los puritanos los desglosaban. Pero hermanos, como les dije, esto lo hago porque no falta aquel que nos ataque. Esto, hermanos queridos, usted no lo va a encontrar en ninguna parte, y no porque sea novedad, sino simplemente porque se desprende de un razonamiento bíblico, de un estudio bíblico, pero no de una copia de sermones como lo hacen otros. ¿Por cuáles ofensas debemos pedir perdón? Yo le voy a enseñar algunos. Por las ofensas contra su cuerpo. Su cuerpo no está a 1000 kilómetros de su alma. Usted es un ser y su cuerpo hace parte de ese ser. Y su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por tanto, las ofensas que usted cometa en contra de su propio cuerpo, por esas ofensas debe pedir perdón. Ay, le tengo que contar al pastor. No. Yo no necesito saber eso. El pastor no necesita saber detalles de sus ofensas. El que necesita darlas a conocer es usted, pero no delante de mí, sino delante del Altísimo. Piense en un carro, y no solamente estoy hablando de pecados de índole moral en contra de su propio cuerpo, pero piense en un carro de carreras, carísimos, carros de miles de millones de pesos, delicadísimos, por cierto, hermanos. Pero piense en un carro de carreras en una trocha de santuario para adentro. Suena un poquito ridículo el ejemplo, pero ¿cuál es el punto de ponérselo de esta manera? Muchas personas usan su cuerpo para cosas para las que no fue diseñado. Escúcheme esto bien. Muchas personas usan su propio cuerpo para cosas para las que no fue diseñado. Y si su cuerpo, a la luz de la enseñanza bíblica, no fue diseñado para eso, y lo va a encontrar aquí, eso es pecado, hermanos.
Hermanos, y yo les voy a hablar de varios puntos. El trabajo en exceso, tenga cuidado con el trabajo en exceso. Tenga mucho cuidado con el trabajo en exceso, porque trabajar en exceso, muchos dicen, no, qué bien eso. Claro, hermanos, está bien que trabajemos, que el Señor nos bendiga, está bien tener abundancia de trabajo. Damos gloria al Señor por todas esas bendiciones. Hermanos, esta iglesia, abriendo un poquito de paréntesis, esta iglesia es tremendamente privilegiada, hermanos, porque hay muchos hermanos que estando sin trabajo, siempre el Señor concede trabajo. Hay otros hermanos que han querido cambiar de trabajo, siempre el Señor les da la oportunidad de que cambien de trabajo. A otros hermanos que están necesitados y el Señor provee trabajo. El trabajo es bueno, el trabajo es honroso, el trabajo glorifica al Señor, el trabajo es un medio por el que el Señor nos bendice, sí, pero el exceso de trabajo ya está cruzando una línea diferente, estimado hermano. La comida en exceso, malísimo. El sueño en exceso, malísimo. Su cuerpo no fue para que trabaje en exceso, ni fue diseñado para que coma en exceso, ni para que duerma en exceso, hermanos. Pero a manera de observación, y habiendo dicho que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, aquí no se necesita que haya un exceso para que haya pecado. Es decir, cuando usted comete un acto lujurioso, cuando usted comete un pecado de índole moral contra su propio cuerpo, usted no puede traer el razonamiento, es que yo no lo hago en exceso. No, el mero hecho de que usted ya lo hizo, eso se convierte en pecado. Pero hay otros pecados de cuestiones que son lícitas en sí mismas, que se convierten en algo pecaminoso cuando nosotros ponemos a nuestros cuerpos y abusamos de nuestros cuerpos, hermanos. Las ofensas contra su cuerpo, las ofensas en contra de su alma. Piensa en las veces en las que usted no le ha traído confort y descanso a su alma meditando en el Señor. Piense en las veces en las que usted no ha orado. Piense en las veces en las que usted le ha privado a su alma del alimento que es la Escritura. Piense en las veces que usted no le presta atención al sermón. Estimado amigo, usted defrauda a su alma, priva a su alma que se beneficie de los medios de gracia, priva a su alma de escuchar la voluntad del Señor. Usted debe pedir perdón al Señor, no solamente por los pecados en contra de su cuerpo, sino también en contra de su alma. Cada vez que usted le ha privado a su alma participar de un medio de gracia, ser beneficiada por un medio de gracia, usted está pecando en contra de su alma. Las ofensas en contra de su propio cuerpo, las ofensas en contra de su propia alma, las ofensas en contra de su familia, padres de familia, las discusiones, las riñas y las desavenencias en el hogar son un impedimento para su oración, como ya lo vimos. Y podemos hablar mucho de esto, mas no voy a proseguir en esa línea de pensamiento. Pero yo quiero que usted piense en otras ofensas suyas en contra de su familia. Padres de familia, ¿qué hay de la falta de testimonio piadoso de ustedes en su casa? Eso es una ofensa en contra de su familia. Eso es una ofensa en contra de su hogar. Cada vez que nosotros no damos buen testimonio delante de nuestras esposas y delante de nuestros hijos, estamos pecando en contra de ellos. Estamos siendo negligentes ante la responsabilidad que Dios nos dio de liderarlos con nuestro propio ejemplo, mis hermanos. Pida perdón cada vez que usted no ha sido de ejemplo para su casa. Pero ¿qué hay de la mujer? Usted peca en contra de su familia cuando sus hijos ven la poca sujeción que usted tiene para con su esposo. Usted peca en contra de ese entorno familiar cuando sus hijos comienzan a aprender de usted la manera contestona y grosera con la que usted le responde a su esposo. Padres, ambos, ustedes pecan contra su familia, contra Dios, claro, pero contra su familia cuando ustedes son faltos de interés por el altar familiar, es decir, por los devocionales familiares. Ustedes pecan en contra de sus hijos cuando ustedes no los corrigen y no los disciplinan, hermanos.
Por favor, seamos conscientes de eso, que al no corregir y al no disciplinar a nuestros hijos, no solamente le estamos haciendo un perversísimo, un grandísimo mal a ellos, sino que estamos deshonrando al Señor. ¿Y por qué yo lo estoy deshonrando? Porque Dios te ha confiado la vida de ese pequeño para que tú lo encamines camino a la cruz, y tú estás permitiendo que él continúe el camino al infierno, hermanos. De gran bendición para los hijos es la instrucción y la corrección y la disciplina. Tú pecas en contra de tu casa cuando tú eres negligente en instruir, en corregir o, en el peor de los casos, en disciplinar. Deshonras a Dios. Pecas contra la familia, mamá, papá. Pecas contra la familia cuando no tienes el carácter para decirle a tus hijos: no vas a escuchar esa música, no vas a ver ese programa. Pero ahora verá pues que el pastor no nos va a dejar escuchar música. No, escuche la que usted quiera, y usted es responsable de cuando la mundanalidad arrase con su casa. Usted es el responsable cuando su hijo se le pare y le diga: esa es la música que yo voy a escuchar, ¿y qué? Y si usted no comienza a corregir esas cosas desde ahora, no se queje más adelante, mi hermano. ¿Usted cree que la televisión es buena? Bueno, yo veo televisión. Pero hermanos, somos dos adultos cristianos. El hecho de que usted tenga hijos en casa no es sinónimo de que usted les tenga que dejar ver lo que ellos quieran, hermanos. El mundo, como sistema de oposición a Dios, a su palabra y a la iglesia, está entrando por cantidades alarmantes por los medios de comunicación. Y usted peca en contra de su hogar cuando usted no tiene el carácter para decir: eso no vas a ver. Que se le orinó del berrinche, encima yo le instruyo, le exhorto que lo discipline y le corrija. Pero ¿quién manda en la casa? ¿O el berrinche del niño o usted? Usted peca cuando usted no tiene el carácter para no permitir la entrada del mundo a su hogar. Usted peca en contra de su hogar, tanto esposo como esposa, cuando no son buenos administradores de los recursos que Dios provee. No se le olvide eso. Cuando usted no es un buen administrador de los recursos que Dios le da, dígame usted, además de la iglesia, que es en segunda instancia, ¿quiénes son los primeros que sufren? Sus hijos, su esposa. Usted está pecando en contra de ellos cuando usted es negligente e indisciplinado para manejar sus finanzas de una manera que honren a Dios. Por esas cosas debemos pedir perdón, hermanos. Pecados contra nuestro cuerpo, pecados contra nuestra alma, pecados contra nuestra familia, pecados contra nuestra iglesia. Estimado hermano, la mala mayordomía. Usted está afectando el avance del reino de Cristo. Es que es así de sencillo, hermanos. La falta de servicio cristiano está afectando el avance del reino de Cristo, hermanos. Sus chismes, murmuraciones y comentarios desacertados está afectando la paz en la iglesia. Pida perdón por eso de manera arrepentida. Es que a mí me parece que eso no debe ser así. Esos cuentos ya me los sé, hermanos, porque yo también cometí ese pecado. A mí me parece que eso no debería ser así, pero mejor quedémonos aquí callados. Eso es murmuración y pecado. Nosotros y toda iglesia bíblica tiene una política de puertas abiertas. El pastor siempre debe estar atento para escuchar si algo no se está haciendo bien. Y siempre, por la gracia del Señor, en esta iglesia hemos estado atentos. Pero si usted ha cometido murmuración, chismes y malos comentarios, arrepiéntase. Yo lo llamo al arrepentimiento, porque eso es pecado en contra del cuerpo de Cristo. No piense en mí, hermanos. Yo no voy a saber si usted lo hizo o no lo hizo, y no necesito saberlo. Pero si usted no se arrepiente, usted está pecando en contra del cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo cuya cabeza es aquel a quien tú llamas Salvador. Tengamos cuidado con eso. De las malas conversaciones que dañan los más grandes sermones, y como dice la Escritura, y corrompen las mejores de las costumbres. Eso es pecado. Cuando usted no perdona, por supuesto, usted está pecando contra la iglesia. Pida perdón
por los pecados en contra de su cuerpo, en contra de su alma, en contra de su familia, en contra de la iglesia. Escúcheme esto, en contra de la sociedad también. Cuando usted ha roto alguna de las leyes diseñadas para mantener el orden, usted está arruinando la sociedad, usted está contribuyendo a que la sociedad vaya de peor en pésimo o de mal en peor. Somos llamados, hermanos, no a cambiarla, pero a ser instrumentos de justicia que sean usados por el Señor para frenar, para restringir la putrefacción que se esparce en esta sociedad. Pero si usted hace lo mismo que los mundanos, si usted se come el pare como lo hacen todos los que no respetan las leyes, si usted se pasa una norma diciendo aquí no pasa nada, pues ¿cuál es el ejemplo, estimado hermano? Está contribuyendo al desorden que reina. Ah, pastor, pero es que si yo hago el pare o si doy la vuelta, pues eso no va a cambiar la sociedad. Sí, no va a cambiar la sociedad, estimado hermano, estamos totalmente de acuerdo, pero al menos hay una limpia conciencia en usted. Tenga cuidado con eso. Hermano querido, piense en esas ofensas antes de confesarlas, pero hermanos, piense en estas ofensas recordando siempre, siempre, siempre que Dios perdona a todo corazón que se duele por haberle ofendido. Hermanos, les insisto que sus oraciones contengan esta quinta parte, este quinto elemento. Confiese sus pecados con conciencia. Cuando usted confiese sus pecados, sea responsable de sus pecados. No se presente delante del Señor, que conoce todo, y diga: Señor, es que pasó esto porque es que me empujaron tanto a hacerlo que me tocó hacerlo. Señor, es que me cogieron porque, Señor, me vi tan presionado que me tocó hacerlo. A usted nadie lo obliga a robar. Y aún en el caso de que alguien diga: es que me pusieron un arma en la cabeza, usted siempre tiene la opción de obedecer al Señor o de pagar el precio por honrarlo. Estoy poniendo un ejemplo extremo, estoy hiperbolizando, claro está. Pero cuando pidamos perdón, seamos conscientes de nuestras ofensas, es decir, reconozcamos que somos culpables de esas ofensas. Hay que reconocer. No hay que achacarle la culpa a la esposa que echa un poquito de cantaleta, o al hijo que es un poquito impaciente, o a la niña que es así. No, somos responsables de esas ofensas, hermanos. No nos presentemos delante de Dios a achacarle la culpa a otro. Presentémonos delante del Señor con la plena convicción de que Él nos perdona, pero también con la plena conciencia de que hemos pecado, somos culpables. Hermanos, algunos de los puritanos decían: piense en lo siguiente, cada vez que ore y sea consciente de sus pecados, piense que usted debería pagar por ellos por toda la eternidad. Y hay veces se nos olvida eso, mis hermanos. Somos salvos, nos gozamos en la salvación, nos gozamos en Cristo, pero ya no nos da miedo del infierno delante del infierno del que el Señor nos rescató y nos salvó. Ya no le tememos a la ira del Señor de la que fuimos librados. No, ya nos acostumbramos a ser salvos y no pensamos en eso. No, hermanos queridos, cuando pidamos perdón, reconozcamos nuestra culpa y meditemos en esto. Es muy interesante. De verdad merecemos pagar por ellos, pero Cristo ya pagó por eso. Vean el punto, hermanos. Vean el punto. No le digamos al Señor: Señor, castígame por esto, yo quiero ser castigado. No. Responsabilicémonos de nuestras ofensas. Seamos conscientes de lo que merecen nuestras ofensas y vengamos pidiendo perdón, sabiendo que Cristo nos perdonó, o por medio de la fe en Él somos perdonados de todas y cada una de esas ofensas. No hay ninguna de las ofensas de las que tú le debas o por las que tú le debas pedir perdón al Señor que Cristo no haya perdonado en la cruz del Calvario. Pero también es bueno hablar de algo. ¿Es usted una persona salva, verdaderamente salva? Bueno, no caiga en la trampa de decir: como yo ya soy salvo,
no tengo que venir a pedir perdón arrepentido delante de Dios. De hecho, en virtud de que usted es salvo, es en virtud de que usted es salvo, que usted viene arrepentido cada semana a pedir perdón. No, cada día arrepentido a pedir perdón delante del Señor, porque a diario pecamos, mis hermanos. Hermanos, tengamos la plena conciencia de que nuestras ofensas han ofendido, valga la redundancia, a Dios, pero tengamos también la plena conciencia de que de Cristo brota la fuente de sangre, eterna fuente de sangre que nos limpia de todo pecado. Hermanos, confesemos nuestros pecados con la intención de no volver a caer en ellos. Pensemos en ellos, miremos a Cristo, clamemos perdón en su nombre. Pero hermanos, si nuestras bocas o si nuestros corazones se van a abrir para pedir perdón, hermanos, cerciorémonos de que tenemos la intención de no volver a caer en ellos. De lo contrario, lo mejor sería, hermanos queridos, que nos dedicásemos a pedirle al Señor que quebrantara nuestros duros corazones y que nos trajera un verdadero arrepentimiento. Hermanos, preparemos nuestros corazones. Invoquemos el glorioso nombre de nuestro Dios, meditemos en sus atributos, rindamos todo nuestro ser, confesemos nuestros pecados. Se nos acabó el tiempo, hermanos, no pude terminar y bueno, Dios mediante espero terminar el domingo y luego, hermanos, movámonos a suplicar por el favor de Dios. Si ven el orden, hermanos, preparemos nuestros corazones que siempre están fríos, invoquemos de manera consciente el nombre, el buen nombre de nuestro Dios, meditemos en sus atributos, en la grandeza de su ser, rindámosle todo nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestra conciencia, aún nuestro cuerpo, hermanos, confesemos nuestros pecados y luego, y esto lo vemos el día del Señor, supliquemos su favor que es inmerecido. Hermanos queridos, yo los insto a todos a poner en práctica estas enseñanzas. Son enseñanzas muy prácticas, no hay nada nuevo debajo del sol. Son cosas que ahora mismo cuando llegues a casa lo puedes poner por obra. No dejes para mañana, hermano, lo que puedes hacer ahora mismo. Quiera el Señor, hermanos, que mientras vamos aprendiendo, repitiendo y siendo conscientes de la oración y de la bendición que Dios nos da por medio de ella, nuestra relación con Dios se vaya componiendo, o mejor, más bien, mientras nosotros oramos, hermanos, mientras el Señor obra en nosotros, mientras nosotros le pedimos que obre en nosotros, la relación con Dios se va componiendo, se va mejorando. Él, hermanos, comienza esa obra, pero esa obra requiere, hermanos, que nosotros pongamos la gracia que Él nos da, y lo vamos a ver el día del Señor, y esa gracia Dios nos la concede principalmente por medio de la oración.